un episodio más de su podcast Conectados, el podcast del ISO Sucre. El día de hoy vamos a abordar un tema importante para toda la comunidad educativa y también para quienes nos miran a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a hablar sobre la economía, planificar nuestra economía, planificar la economía y mirar cómo está la economía de nuestro país. Varias interrogantes que tenemos al respecto y las vamos a abordar con nuestro invitado, nuestro docente Osvaldo de la carrera de Contabilidad del Instituto Sucre. Bienvenido, Osvaldo Lor. Muchas gracias, Anita. Agradecido por el espacio, sobre todo que se da apertura a estos tipos de espacios de promoción y de conocimiento, sobre todo, y de ideas. Entonces te agradezco por el tiempo y la apertura. Y uno de los objetivos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y para abordar también este tema, cuéntanos, Osvaldo, cómo el Ecuador ha experimentado tantos momentos de crisis económica, crisis de seguridad, etcétera, pero que todo confluye, el resto de crisis, a la economía. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Y para tener un pleno conocimiento de ello también, ¿crees tú que el país ha estado priorizando el tema de la planificación en sí? ¿Cómo lo vemos desde la lupa, desde el ojo de un experto? Anita, verá, el tema puntual, las consecuencias que estamos viviendo actualmente están dadas justamente por la falta de planificación. Nuestro Estado, no hablo específicamente del gobierno, porque los gobiernos van y vienen, de izquierda, derecha, centro, pero sí había una problemática y es la falta de planificación. Si bien el Estado no tiene una planificación que vaya desde la propia población hacia los gobernantes de turno, esto genera que cada 4 años, cada 2 años que cambiamos los diferentes entes administrativos, juntas parroquiales, alcaldías, el propio el Ejecutivo, genera esta distorsión. Llámese, se planifica, por ejemplo, un gobierno de izquierda o derecha que sea, genera proyectos, estos proyectos son abandonados, viene un nuevo gobierno y prioriza otros sectores. Y el Ecuador, lastimosamente, desde la época republicana, lleva un barco sin timón. Tiene esa problemática, porque la población espera que los administradores, en este caso que le llamamos alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, presidente de la República, cualquier tipo de autoridad que tenga que gestionar o planificar fondos públicos, tal cual, ¿no? Entonces esperamos que ellos lleven las soluciones cuando no generamos desde la sociedad civil esa planificación para que el gobernante acoja y ejecute. Si no cambiamos esto, pues los resultados son visibles. Un sinnúmero de proyectos, no de cientos, de miles de millones de dólares abandonados porque la ideología prima frente a la emergencia económica o a las necesidades. Consecuencias hay para nombrar todo el día. El tema de inseguridad, el tema de falta de medicamentos de salud pública, el tema de falta de acceso a educación y un largo etcétera. Pero están dados justamente porque como nación no tenemos una hoja de ruta. Esa hoja de ruta es tan necesaria. Le pongo un ejemplo, tenemos una fábrica textil y usted necesita un administrador. Entonces el administrador que necesitas para que continúes tus procesos productivos, mejore las ventas, etcétera, etcétera. Y si nombro un administrador y le entrego lo que hacemos en el Ecuador normalmente, un cheque en blanco, él dice, yo ya no voy a fabricar textiles, voy a fabricar zapatos. ¿Ya? Tienes toda una industria, toda una logística, toda una implementación para la ejecución de esa fábrica. Y cambia, el próximo administrador dice, no, ¿sabe qué? Yo voy a dedicarme al tema lácteo. Entonces ya hay una maquinaria, ya hay una infraestructura, ya hay una hoja de ruta. Esto es lo que lastimosamente se está dando aquí dentro de nuestro país. La falta de planificación estratégica no permite desarrollar el área rural, el área urbana, la planificación estratégica en la construcción, la seguridad, y etcétera, etcétera. Entonces es una problemática que abarca todo lo que es la nación, la falta de planificación. Y eso lógicamente aterriza en las familias, ¿no? Porque obviamente la falta de planificación, de recursos, de que se desarrolle cierta área de comercio, de educación, el área social, impacta en la vida de los ciudadanos, porque
las cifras, o sea, las cifras están a la vista, ¿no? ¿Cuál consideras tú, Osvaldo, que sería la barrera principal para que la planificación económica en nuestro país no surja, aparte del tema estructural político que nos mencionaste? La complicación está dada justamente porque esperamos una propuesta por parte de los gobernantes y que se cumplan dentro de su periodo, que dado está nunca se cumple. Cuando es lo contrario, nosotros elegimos un gobernante con una estructura ya establecida. Cambia el enfoque, es la propia población civil, a través de las universidades, a través de diferentes entes que construyen sus objetivos a mediano y largo plazo, y el administrador que nombremos, sí, con voto popular, tiene que cumplir esa hoja de ruta. Eso nos permitirá llegar a objetivos tan necesarios como los de ese. ¿De qué se preocupan la mayoría de gobernantes? Mejorar las condiciones de crecimiento económico, y confunden crecimiento con desarrollo, que es lo que hablamos los ODS, ¿no? Entonces no aplican nada de los ODS, simplemente con que siga creciendo el PIB, estoy bien, pero hay un deterioro de todo el tejido social. ¿Ya? Y las consecuencias son más que visibles. Mientras no se genere una hoja de ruta desde la población civil hacia nuestros administradores, difícilmente cambia esta realidad. Y a propósito de que mencionas el tema del producto el interno bruto que tiene nuestro país, el Ecuador depende fuertemente de la exportación de las materias primas, como el petróleo en este caso. ¿Debería cambiar de pronto la matriz productiva, consideras tú? La matriz productiva y sobre todo afianzar sobre las exportaciones no petroleras. Pero te pongo un ejemplo, el tema de apagones genera problemas en las exportaciones de rosa que necesitan cadenas de frío. Sector camaronero que necesitan cadenas de frío, sector exportador de banano, plátano y un sinnúmero de commodities que eso no va en cadena, ¿no? En cadena, hasta el pequeño productor, hasta el señor del restaurante que tenía que congelar su producto y temas así. Son encadenamientos productivos que al final del día pasan factura y generan lo que ya estamos viendo, un retroceso no solo del PIB, sino que lo que no se considera es que la población sigue creciendo. Entonces las cifras muchas veces no son bien planteadas porque si bien el PIB retrocede, pero no toma en cuenta el crecimiento demográfico, porque no significa que estás creciendo. Ya. Cuando consideras la parte demográfica vital dentro de una métrica. Si por un día, Osvaldo, tú serías el administrador de este país, ¿qué cambios harías o qué propuestas plantearías para mejorar en el tema de la planificación económica del país? La planificación económica no puede salir de un individuo y ese es la gran deuda o el gran problema que tenemos como nación. Elegimos la solución cuando no va por allí. Cuando nombramos a un presidente, a un administrador, de una manera u otra, si no le damos una hoja de ruta como una empresa privada, generamos que acomode sus proyecciones, sus objetivos, sus metas, sus planificaciones a su propio bienestar. Ya. Lastimosamente lo hemos visto. O de un grupo. Es lo que, claro, elegimos un grupo de poder, intercambiamos grupos de poder. Pero si no se genera el cambio, que la propuesta tiene que salir, los objetivos, los cambios desde la sociedad civil, difícilmente, porque el mandante de turno acomoda legislación, leyes y todo el aparataje, incluso el objetivo, acorde al grupo que representa. Lastimosamente es una realidad incómoda, pero está allí dada. Ya, en este caso, no, como tú lo acabas de decir de forma acertada, no depende la planificación y la economía de un país, no puede aterrizar en una sola persona. En este caso, ¿qué equipo sería el ideal que se puede proponer para que salga a flote los objetivos ya ejecutados de esa planificación? La planificación, para que pueda ser sobre todo eficiente y real y que cubra justamente y que involucre y que se personalice la población, como te dije, tiene un inicio, tiene que ser desde la propia sociedad civil. Y ahí tenemos representación desde la academia, de los sectores indígenas, de los sectores productivos, académicos, administrativos, población civil, que tienen representación en diferentes áreas. Con esto no digo partidos políticos, porque a veces se confunde esto. Claro. Los partidos políticos, lastimosamente, en los últimos años, se han convertido simplemente en
que se activan justamente en épocas de elecciones con el afán de un comercio, más no realmente representan y como a la un población. requisito del Código de la Democracia, ¿no? Que una persona que vaya a un tema de elección popular debe estar representado o auspiciado, como dice la ley, por una OP, una organización política, ¿no? Es por un requisito, más que por un tema de generar un beneficio al país. Pues bien, en este caso, primero, conformar y tener claro que la planificación, los objetivos salen de los grupos ciudadanos, sectores diversos, diferentes, que hay varios aquí, el social, el educativo, el tema también de los gremios, asociaciones, colegios. Luego de eso, ¿qué se podría hacer? Una vez ya tengamos una estructura, una planificación que ha salido de la sociedad civil, allí sí nombramos administradores, y como tienes objetivos a medianos y largo plazo, generas métricas, como cuando nombramos a cualquier administrador en cualquier empresa, mediante objetivos que tiene que cumplir en diferentes áreas. Si lastimosamente no da, pues nombramos otro administrador, pero no dependemos de la voluntad de un líder o de un presidente o de un alcalde o de un miembro de junta parroquial, porque los resultados los podemos analizar solo mirando hacia atrás. No ha habido ningún tipo de cambio real. Muchas veces ha pasado esto. Un buen alcalde ejecuta, desarrolla, incluso deja buenas planificaciones. ¿Qué pasa cuando viene el siguiente gobernante? Echa esto todo no sirve. A la basura. Yo no sé cómo han vivido sin mí. Es la frase que creo que se repiten y al final del día cambian todo. Entonces no generamos una hoja de ruta, sino que en muchos sectores caminamos 7 pasos y retrocedemos el próximo sexenio, el próximo periodo 15. Es una realidad, lastimosamente, y esto genera gasto, porque lo que no se analiza es que todos estos proyectos que quedan ahí inconclusos son cientos y miles de millones que quedan allí. En este sentido, para una economía de país, ¿qué importancia tiene las alianzas internacionales, la inversión, que tanto se habla de la inversión extranjera para que inyecte la economía, el trabajo al país? Es importante siempre y cuando sea dada desde un punto de vista ganar-ganar. Lastimosamente, la mayoría de inversión en el aspecto minero, petrolero, se genera una especie de apadrinamiento, en el cual damos nuestros recursos por un porcentaje. Un ejemplo real, visible, tangible, es China. China, si bien permitió un sinnúmero de inversión extranjera dentro de su país, pero asimismo obliga a las empresas que desarrollen tecnología y diferentes procesos internamente. Y actualmente vemos cómo ha convertido China la economía y cómo ha cambiado los roles, no de hegemonía, justamente dado por esto, porque permite, si bien ingreso de inversión extranjera, pero sobre todo protegiendo sus sectores estratégicos y generando estas alianzas de ganar-ganar. Pues bien, dentro del papel que juega la educación y la capacitación de la fuerza laboral en una estrategia de planificación económica, ¿cómo tú consideras que debería ser en nuestro país? Lo principal, ya hablando de la planificación en el tema educativo, es fundamental entender la demanda. Como cualquier producto, materia o servicio dentro del mercado, se maneja por oferta y demanda. Si no se entiende la demanda existente, las nuevas tecnologías necesarias, los nuevos puestos de empleo, las nuevas capacidades que se necesitan como profesionales, se desarrolla lo que se está desarrollando lastimosamente en Latinoamérica, que si bien se generan profesionales, pero el mercado no los absorbe, porque no están acorde a la realidad que necesita el mercado. Entonces la planificación va desde allí, también el tema educativo, porque debe desarrollarse, las carreras que se deben aperturar deben ser acorde a las que necesita el mercado. Aquí en Ecuador ya podemos ver un sinnúmero de especialidades saturadas, sobresaturadas, dadas justamente por la falta de planificación. Cada profesional que no encuentra trabajo, cada profesional preparado, ya sea por el Estado o de manera autónoma, es una inversión que no se está desarrollando. Ya, y esa fuerza laboral, lógicamente, se va inmerse en otro tipo de actividad para la cual no fue formada. Para la cual no fue formada, y no solo eso, sino que genera que el costo de la mano de obra caiga incluso. ¿Ya? Se genera una problemática que ciertas profesiones están demasiado empobrecidas, incluso en el tema salarial, son muy mal pagadas, dadas justamente por la sobreoferta de ese tipo de profesionales. La planificación desde el Estado, con los controles, no permitir justamente la apertura de nuevas
carreras que no van a tener nicho en el mercado. Ya, pues bien, desde la academia, ¿qué propuestas se podría hacer o se podría plantear? La academia juega un papel muy importante en cualquier economía, esto lo podemos ver en los países desarrollados. Son quienes desarrollan el sector cuaternario. Sin el sector cuaternario ninguna economía se desarrolla, ninguna, porque es la que permite mejorar los otros tres subyacentes, sector primario, secundario y terciario. La academia juega un papel importante no solo en el desarrollo de nuevas tecnologías, en las capacidades y en el acoplamiento de las nuevas necesidades de la industria. En Latinoamérica existe ese otro problema, que si bien la industria está en una línea, la academia está en otra, no se compagina, cuando deberían ir de la mano, porque el sector público solo absorbe apenas el 10% del empleo. ¿Ya? Entonces, el 90% es el sector privado, y es necesario que la academia y la industria jueguen de la mano para poder desarrollar cualquier economía, para que entiendan las necesidades que tiene la industria, en el tema profesional, en el tema de las mallas, en el tema de las tecnologías, implementar de los procesos, es vital. La academia es uno de los principales motores incluso para generar la planificación. Y pues bien, ¿de qué manera hemos llegado ya a la recta final de nuestro programa? ¿Cómo consideras tú que podrías motivar a todos estos chicos que han pensado en continuar, en seguir una carrera como es contabilidad? Y otros temas van a aprender ahí. Dentro de contabilidad tratamos no solo la parte técnica, sino también generar que los estudiantes desarrollen el aspecto crítico, económico. El tema de economía muchas veces lo vemos como algo lejano, pero tiene una afectación directa. Queramos o no, nos afecta la economía. Los conceptos que damos dentro de la carrera ayudan a que los chicos sean más críticos y comprendan las diferentes terminologías y los diferentes aspectos económicos que están en juego dentro de una nación. La carrera de contabilidad del ISO Sucre justamente da esa apertura a los chicos con su malla, a formarlos en diferentes áreas como profesionales, tanto el tema contable, administrativo, finanzas y economía. Pues bien, Osvaldo, ha sido un gusto tenerte en nuestro programa. Y vamos a despedirnos sin antes agradecerte por tu presencia y por dejarnos estas enseñanzas. Muchas gracias por tu valiosa presencia y ustedes también, muchas gracias por su participación. Les dejamos con un mensaje final de nuestro docente. Muchas gracias, Anita. Lo primero, vuelvo a ser reiterativo, el trabajo que ustedes desarrollan es vital justamente para compartir ideas, pensamientos, incluso tecnologías técnicas de las diferentes ramas que tiene el Instituto Universitario Sucre. Los invito a seguir este canal, a empoderarse justamente de esta difusión de contenidos que les va a permitir justamente ampliar un poco más sus conocimientos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.